Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla en la clase GT del multijugador destacado. Tenía tiempo sin correr en esta clase, pero en esta oportunidad especial vamos a probar, es la primera carrera a bordo del nuevo Lexus RCF 2020 GT3, un coche que me acaban de entregar en el garaje. Ya le hice los ajustes pertinentes, al menos como me gusta a mí, para entrar en esta carrera que ya sabes que es muy difícil porque hay mucho choca-choca y también es un circuito muy cerrado. Es un circuito rápido, pero es muy estrecho, con muy pocos espacios para adelantar. Pero eso a nosotros no nos va a quitar las opciones de pasarla bien, de divertirnos y así probar esta belleza. Que por cierto que a nivel estético me encanta, ¿eh? Por lo que pude ver en la práctica, este es un coche con muy buena aceleración, pero es muy sensible en la trompa. Le puse asistencia aerodinámica, suficiente como para pelear en este circuito. Con el pasar del tiempo ya me iré acostumbrando, así que pisamos a fondo el acelerador y conseguimos adelantar varios coches que se quedaron allí frenados. Y aquí se pone otro en transparente porque probablemente vaya a abandonar, así que ya estamos en la posición 14ª de la parrilla. Y vamos a procurar evitar los conflictos. Uy, ahí tengo que oprimir pausa, colocar el coche de transparente porque se creó un embotellamiento con varios pilotos que se fueron ahí en trompo. Y ahora tenemos aquí a Mr. White 76 también batallando, buscando los medios, los espacios. También está utilizando otro Lexus. Aquí vemos varios que estamos usando el coche. Probablemente todos lo estamos probando por primera vez para ver qué tal nos va. Y mi intención, ya lo saben, mi intención como siempre es meterme en el podio. Ese es mi objetivo. Si logro meterlo en el podio, sin duda es un coche fenomenal, un coche que vale la pena. A nivel estético me fascina. El sonido del motor está también muy bien. No es el sonido del motor que más me gusta hasta ahora, pero no está nada mal. Así que bueno, señores, entramos aquí en la chicana descendente con buen ritmo. El compañero que va adelante ya le pusieron 4 segundos de penalización por contacto excesivo y ahí está cerca de salirse del circuito, tuvo que corregir bastante, ¿eh? Más adelante va otro Viper. La pelea, yo creo que este coche se pelea bien con un Viper, sin duda, la verdad es que sí. Probablemente supera al Viper en cuanto a aceleración, pero en desempeño, en maniobrabilidad, creo que están muy parejos los dos. Son 5 vueltas en total. Apenas estamos recorriendo la segunda, así que tenemos que hacer todo lo posible por llegar al final con buen ritmo, que esa es la parte más complicada en este circuito, ¿eh? Cualquier impacto, cualquier choque te afecta psicológicamente y te hace perder un poco la concentración. Y hablamos, uy, ahí el Viper se choca con el Ferrari y casi se va en trompo, pero logró salvar el coche y nosotros aprovechamos ese deslizamiento para superarlo por la parte interna de la curva y ahora vamos a superar a la Ferrari también, que tiene muchísimos problemas para mantener el coche y no pudo pelear, está perdiendo mucho rendimiento, así que nosotros combustible suficiente para concluir la carrera. No va a haber entrada a boxes porque se pasa rápido y las gomas intermedias pueden llegar al final. Ahora está anocheciendo y cambia también la perspectiva del circuito, lo cual hace todavía más interesante y más vistoso la carrera. Esperemos que no vaya a llover, que no nos obliguen a entrar a boxes para cambiar el juego de llantas, porque eso sí también cambia rotundamente el circuito y no estoy seguro si este coche en lluvia funcione bien, la verdad. De momento estamos aguantando, ya estamos ocupando la 4ª plaza de la parrilla, ya estamos muy cerca del podio. Más adelante va un compañero, Ares 23:45:20:79 a 3 segundos 6 por delante, y el líder Les Max Gajaga, ok, lleva una penalización de 300 milésimas y está a un poco más de 4 segundos y medio por delante. Tiene todo el espacio y todo el oxígeno para hacer su propia carrera en solitario sin complicaciones. Eso si es que nosotros no lo alcanzamos, ¿eh? Pero va a ser muy difícil alcanzarlo porque ya lo que queda son apenas 2 vueltas y fracción para concluir. Y el ritmo de este circuito, como ya dije, es muy rápido. Estamos descontando 639 milésimas a la vuelta anterior, lo que significa que estamos mejorando el ritmo. Y se nota porque ya le estoy viendo allí las luces traseras a la 3ª posición. Está a 2 segundos 100 milésimas y cada vez estamos más cerca. Muy pronto nos vamos a meter en la estela, nos vamos a meter en el rebufo para arrebatarle la 3ª posición y así meternos en el podio, que es mi objetivo primordial.
probando este coche, ¿de acuerdo? No me conformo con menos porque sé que este coche, por lo poco que lo he probado, estoy convencido que tiene lo que hace falta para meternos allí, en la pelea del podio. Allí hay la segunda plaza, toca tierra, está buscando espacio y se está arriesgando a irse en trompo. Yo me voy largo, allí tengo que frenar muchísimo y corregir, se me sobrecalientan las 4 gomas. Y en cuanto, por cierto, hablando de las gomas, de las llantas, ahí puedo apreciar que en el diagrama de desgaste, que también tiene una administración de las gomas muy favorable. De hecho, creo que este Lexus consume menos goma que el Caddy. Así que eso está bastante interesante. Habrá que probarlo en otros circuitos como Silverstone o Catalunya, a ver qué tal. Pero de momento está aguantando bastante bien. Laguna Seca consume también llanta, mucha goma. Y está soportando muy bien cuando ya estamos en la penúltima vuelta. Estamos próximos a terminar y parece que va a ser una tarea imposible poder adelantar al compañero que va a la tercera plaza, que se mantiene fijo a 2 segundos 100 milésimas. He tenido ahí algunos pequeños inconvenientes, pero he recuperado bastante el ritmo. Así que, el compañero creo que tuvo algún percance allí en la salida de esa curva, porque le estamos descontando rápidamente y ya estamos muy cerca por fin de su estela. Vamos a aprovechar el rebufo y vamos a aprovechar el impulso adicional para conseguir adelantarle en cualquier momento, pero ya nos queda muy poco para concluir. Así que se está agotando la oportunidad de hacer el adelantamiento que nos va a meter allí en el podio, señores. Que nos va a poner allí a tomar champán. Ahí me salgo, les saco las gomas fuera de los límites de la pista, pero me salvé de una penalización. Hubiese sido algo muy complicado para nosotros. Última vuelta, señores. Esto está, pero caliente, se está poniendo dramático. Es un Corvette C8. El compañero Ares tratando de pelearse allí con el coche, ya se está poniendo nervioso. Yo creo que ya sabe que estoy detrás cazándolo. Y ya ahí también cometí un error, se me sobrecalentaron las gomas traseras en ese pequeño deslizamiento y casi me complica la carrera, pero logré corregir y ahora tengo que otra vez recuperar el ritmo para tratar de ver si por fin me puedo meter en la estela. Estoy consiguiendo buena aceleración y el compañero Ares también ha cometido ahí varios errores, se sale y se me tambalea ligeramente el coche, el Lexus. Vamos a ver qué pasa, señores. Ahí el Corvette se salió, sacó 2 gomas fuera de los límites de la pista. Y con ese error nos abrió la ventana. Me choca. El compañero me choca para tratar de sacarme de la carrera. No soportó que lo haya adelantado. Se puso sucio. Esto se ha convertido entonces en una pelea de boxeo. Y estamos ya por cerrar, no le queda mucho. Vamos a ver si podemos aguantar la carrera hasta el cierre. Recibo ese impacto en la parte posterior. En definitiva, no quería jugar limpio, no lo soportó. Ares no soportó que lo haya adelantado y aún así no lo consigue. Y le arrebato la tercera plaza a pesar de la maniobra sucia, escalando 15 posiciones desde la largada. Un tiempo de vuelta muy favorable de 1.25.701 milésimas. Y al corredor Ares le pusieron 3 segundos, 250 milésimas por contacto excesivo. Muy bueno, me parece bien, qué buen castigo. Estoy conforme. No sé qué opinan ustedes, pero el Lexus me gusta. Ok, mis correlones, ahora les voy a mostrar los valores de tuneo del Lexus por si ustedes quieren probarlo, si lo tienen a disposición y si tienen sobre todo el pase de coches o el paquete premium, ¿de acuerdo? Ok, el Lexus, lo primero, recuerda que lo único que podemos hacer es la configuración o los ajustes de los valores de tuneo. No podemos instalar piezas para participar en la categoría GT. Pero con estos reglajes ya puedes apreciar y pudiste ver el desempeño que tienen las carreras. Ok, empezamos con lo principal, que es la presión de las gomas. 2.1 en las gomas delanteras y 2.1 en la parte de atrás. Ok, así de sencillo. En cuanto a la relación de las marchas, hice una configuración muy balanceada entre aceleración y velocidad punta. Así que copia exactamente los valores que ves en pantalla, con las mismas cifras, 3.85, 2.70 en la primera marcha y así sucesivamente, hasta conseguir el ascenso de velocidad de aceleración que ves en el diagrama inferior izquierdo de la pantalla. Ok, muy limpio, lo suficiente como para que tú puedas ir engranando las velocidades de acuerdo a lo que te pidan las revoluciones
y el desempeño es estupendo, sobre todo en la salida de las curvas. En la alineación colocamos menos 2 grados en la parte de la inclinación de las ruedas delanteras y menos 1.5 en la inclinación de las ruedas traseras. Lo pudieses aumentar hasta 1.8 si quieres, pero yo lo pongo en 1.5, que es para mí el límite. Coloca 1 grado positivo hacia afuera en la alineación delantera y menos 2 grados en la parte de atrás. En el ángulo de las ruedas coloca 5.2 grados, es más que suficiente, y en la barra estabilizadora copia exactamente la escala que ves en pantalla, donde la barra estabilizadora delantera siempre va a ir más rígida que la trasera, y en este caso es un poco más rígida de lo normal porque la trompa es muy sensible. En la parte de los muelles delanteros más rígidos que los traseros en la misma escala que ves ahí en la pantalla, ¿ok? Y la altura o la suspensión lo tiras al piso, centro de gravedad al suelo, como lo ves allí. La amortiguación coloca 4 grados de suavidad en la rigidez del rebote del amortiguador y en la parte posterior 5.3. En la rigidez de la expansión coloca los famosos 3.3 puntos y 5.3 en la parte de atrás. En la geometría de la suspensión coloca 3 grados en alto y menos 1 en la parte posterior. Si quieres puedes colocar menos 2 y aquí puedes colocar más 5. Mira cómo se pone en verde allí, ¿ok? Eso te da mucha estabilidad. En la parte del antihundimiento delantero coloca 24.9. ¿Ok? Puedes llevarlo a 25 si tú quieres, pero preferiblemente 24.9. Y en el antidesplazamiento trasero lo dejas como está. ¿Ok? Y en la parte de aerodinámica esto es muy importante. En circuitos cerrados como Laguna Seca, Suzuka, ese tipo de circuitos, coloca carga aerodinámica en la trompa. ¿Ok? Aquí yo le puse 140 puntos de carga aerodinámica en la trompa. Y en el alerón trasero le puse 150. Si son los mismos valores que te aparecen a ti, cópialos, ¿de acuerdo? Pero si no, mira más o menos la escala y así lo debes configurar en tu coche. En cuanto a la frenada, coloca un 48% de equilibrio de fuerza de frenado. Y en la presión, ya sabes que siempre te recomiendo jugar con los entre un 81% y un 120%. Entre 81 y un 120. Tú ves allí cuál es el que más te conviene. En el diferencial, 75% de aceleración y desaceleración de un 31%. ¿Ok? Y listo. Con esos ajustes el coche está listo para llevarlo a las carreras y espero que te vaya muy bien y que lo disfrutes.